Filosofía aquí y ahora. Movimientos políticos en Argentina. La ilusión en el progreso histórico era la bandera fundamental de la izquierda política. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Querían pobres sometidos y tienen, en cambio, anarquistas combativos. Los hijos de la llamada chusma inmigratoria exigían ahora educarse, necesitan hacerse a sí mismos. La conciencia política de los militantes aparece en la praxis. Eva Perón es una construcción de Eva Perón. El tercer mundo es el que iba a encabezar la lucha contra la opresión. Cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista. Que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo. Develar cómo fueron los movimientos políticos que dieron forma a este país que hoy tenemos. El plan económico de Martínez de Hoz. 1. Dirigismo y liberalismo. 2. Filosofía liberal. 3. Las medidas del terror. 4. La plata dulce. 1. Dirigismo y liberalismo. Vamos a hablar hoy de un economista que pertenece al riñón más profundo del establishment argentino y que como tal se desempeñó durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, la Junta y todos los civiles que lo apoyaron. Porque Martínez de Hoz es un civil y detrás de Martínez de Hoz había muchos civiles. Por ejemplo, Guillermo Walter Klein, que era un hombre importantísimo del esquema económico de Martínez de Hoz. ¿Qué es lo que se propone Martínez de Hoz? Bueno, lo que intentaron proponerse todos desde la caída de Perón. El gobierno de Perón era un gobierno intervencionista de Estado y el Estado intervenía en el mercado. Hasta tal punto intervenía que Perón crea el IAPI, Instituto Argentino del Intercambio, que es el encargado de comercializar los granos y los ganados y no la agricultura y la ganadería, los popes, los dueños, los reyes de los campos y de las vacas argentinas. Esto es intervención del Estado en la economía. Un plan dirigista, entonces, es lo que más odia un liberal, porque un plan dirigista requiere un Estado fuerte y un mercado débil ante ese Estado fuerte. Requiere una primacía de lo político. El Estado interviene para regular el mercado, porque si no, al mercado se lo comen los monopolios. Es así de simple. Yo soy dueño de un monopolio y decido vender 2 años a pérdida. Total, a mí qué me importa. Fundo a todos los que me rodean y me quedo con el mercado. Ahora, para esto, para Milton Friedman, para Friedrich von Hayek, este plan dirigista, estatista, que está basado en el keynesianismo, es comunista, porque donde está el Estado con una intervención decidida, donde el mercado no es libre, sino que está regulado, von Hayek y Milton Friedman y los muchachos de Chicago ven la presencia del comunismo. Entonces, para esta gente, luego del Estado intervencionista de Perón, los militares necesitan consolidar una economía libre, abierta, ante todo que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo. Es así como la Argentina comienza a endeudarse terriblemente bajo los militares. Ahora, los militares tenían una tremenda contradicción con Martínez de Hoz, porque Martínez de Hoz era un liberal y decía que era un Estado chico, y en efecto lanzó fundamentalmente desde su lugar en el esquema
militar del 76, se lanzó la consigna: achicar el Estado es agrandar la nación. Mientras que el populismo diría: fortalecer el Estado es agrandar la nación, porque el Estado fuerte ayuda a los débiles. Y el Estado débil es impotente ante las economistas, ante la economía fuerte. Perón, en 1946, cuando asume con un plan populista, que es un plan keynesiano, distribucionista y estatista. Perón siempre dijo que lo mejor para desarrollar el país era aumentar los sueldos, que aumentando los sueldos la gente iba a consumir e iba a comprar. Y si la gente compraba y consumía, las industrias iban a producir. Entonces se iba a generar esa dialéctica entre la producción y el consumo. No hay otro modo de desarrollar un país, al menos según el esquema clásico de un proyecto burgués popular, digamos. Perón puede hacer esto porque tiene un gran apoyo popular y porque hay un gran retroceso de los sectores del establishment. Entonces lo hace, pero lo hace también con una política autoritaria, que es autoritaria con los poderosos, pero es tremendamente democrático con los menesterosos, porque Perón, su gobierno es democrático con los pobres y es autoritario con los ricos. Entonces, Perón considera que hay que anteponer la política a la economía, o sea, primero la política, después la economía. La economía se enfoca desde un proyecto político popular que pone la economía al servicio de los intereses del pueblo. Entonces, este esquema que termina beneficiando, por supuesto, a los sectores populares y termina perjudicando a los sectores del establishment, tiene que ser aniquilado por las políticas de derecha que Martínez de Hoz viene a representar. Desde la proscripción de Perón no hubo un solo plan liberal exitoso. Y algo más, ningún gobierno ganó una elección democráticamente. Siempre los liberales tuvieron que ampararse en la espada o ampararse en la máscara democrática e ilegalizar a las mayorías para llegar al poder. Un gobierno con una ilegalidad democrática tan profunda como es el gobierno de Jorge Rafael Videla y Martínez de Hoz, se mantiene con un Estado represivo. Como dije, nunca los liberales, que siempre llegaron por medio de golpes de Estado, pudieron sacarse al Estado de encima. Porque si yo llego al poder con un golpe de Estado, ¿cómo me voy a sacar al Estado de encima si con el Estado me tengo que mantener en el poder? Volvemos. 2. Filosofía liberal. Martínez de Hoz anuncia por cadena nacional su plan económico. Martínez de Hoz había sido presidente de Acindar y era un hombre ligado al sector agrario, muy bien mirado por la sociedad rural. Martínez de Hoz representaba el perfil ideal para que la Argentina volviera a ser el granero del mundo. Y entonces, el plan de Martínez de Hoz se sustenta en von Hayek y Milton Friedman, en la Escuela de Chicago. El planteo es, como dijimos, un Estado mínimo y la desregulación del mercado. El mercado no debe ser regulado porque regular el mercado es antidemocrático, es la intervención del Estado en el mercado. Pero ocurre que cuando no se regula el mercado, se lo comen, los tiburones se comen a los pequeños peces. Y ahí sí el mercado, entonces, es antidemocrático, porque quedan 3, a lo sumo, que se reúnen y resuelven todo. Toda regulación para la gente de Martínez de Hoz es dirigismo, es totalitarismo. El Estado no puede meterse donde las empresas tienen que ser libres para ganar el dinero según las reglas que imponen ellas mismas, las empresas.
como hay grandes empresas y pequeñas, medianas empresas, las grandes empresas van destruyendo a las pequeñas y medianas empresas. Las destruyen ya incorporándolas al grupo monopólico o mandándolas a la quiebra. Martínez de Hoz entonces crea una consigna que, como dije, es achicar el Estado, es agrandar la nación, que podría ser reformulada como achicar el Estado es agrandar nuestra tasa de ganancias. Eso es lo que están diciendo. Este es el programa típico de la derecha, que no quiere ser molestada por el Estado. El Estado es el enemigo de la contradicción del libre mercado. Ahora, hay una contradicción para Martínez de Hoz, que es, en última instancia, un importante vasallo de los militares del 76. ¿Cómo los militares van a achicar tanto el Estado si con el Estado necesitan el Estado para reprimir no solo el descontento social, sino para reprimir a todo aquel que piensa distinto al régimen establecido? Este esquema tan abarcativo de la inclusión de casi todo el país en eso que llamaban la subversión llenó de terror a casi todos los ciudadanos. El liberalismo, a través de esta etapa del 55 al 73, llega al gobierno las veces que llega con votos del peronismo o con exclusión del peronismo. Entonces Borges solía decir que la democracia era un vicio de la estadística. Una frase brillante, bien de Borges, que era un hombre muy inteligente. La democracia es un vicio de la estadística. Entonces, ¿para qué vamos a caer en la democracia? Si la democracia es una mera estadística, es una forma de apoyar el voto selectivo. Dejemos de lado la estadística y pasemos a la aristocracia electoral, que voten los que tienen derecho por cultura y por tradición. Los otros, los que son parte de la estadística, son solo eso, estadística, deleznable estadística que debe ser dejada de lado. Bueno, volvemos. 3. Las medidas del terror. En ese discurso del 2 de abril de 1976, ya Martínez de Hoz comienza a esbozar, y más que a esbozar, ya a lanzar, a decir las medidas de su plan. Lo primero, fíjense qué notable, lo primero es congelar los sueldos. ¿Qué más quiere un patrón que venga un ministro de Economía y diga, señores, hay que congelar los sueldos? Fantástico. Entonces ya vemos a quiénes venía a beneficiar Martínez de Hoz. Entre 1976 y 1980 hay un 40% de caída del salario. Ustedes observen que a veces, yo digo con frecuencia que no me gusta discutir en base a cifras, porque las cifras impiden el pensamiento, pero a veces los favorecen. Digamos que si el salario cae un 40% en 4 años, evidentemente este gobierno no ha venido a favorecer a quienes cobran un salario, sino que ha venido a explotarlos en nombre de la clase empresarial. Se eliminan los controles de precios, o sea, cada cual pone el precio que quiere, pero también esto regulado por el precio que pone el que está al lado, y el que está allá, y el que está allá. Pero la reducción, la eliminación de los controles de precios favorece, por supuesto, a la voracidad de los patrones. Se reducen las retenciones a las exportaciones. Bueno, este es el paraíso al que quieren volver muchos hoy, que les reduzcan las retenciones a los productos de exportación. O sea que si yo exporto 40.000 toneladas de soja, digamos, y antes había una retención
del 15%, bueno, ahora que haya una retención del 3%, que este fue bastante el asunto de la 125, que intentó extraer de las super ganancias de los ojeros un 3% y casi hubo un golpe de Estado en el país. Retener es un concepto que hiere muchísimo a los capitalistas. ¿Qué es lo que me quieren retener? Ustedes piensen que un gran capitalista es alguien que quiere ganar dinero siempre. Y esto lo explicamos al hablar de la voluntad de poder. La voluntad de poder no puede detenerse nunca, salvo al precio de morir. La voluntad de poder siempre tiene que crecer, crecer, crecer. Si solo se conserva, muere. Entonces, que no me retengan nada, dice un empresario, porque yo necesito ganar cada vez más. Desaparecen así, y esto es muy doloroso, las pequeñas y medianas empresas. Durante el tercer gobierno de Perón, en el Banco Central había un enorme cartel que decía, en el Banco de Desarrollo, perdón, que decía créditos para las pequeñas y medianas empresas. Este es un gobierno popular que quiere que crezcan las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas o son multinacionales, porque aun cuando estén ancladas acá y con intereses nacionales, la dirección de esas empresas están en centros multinacionales que las condicionan. Entonces, los países pobres no tienen economía. La economía los tiene a ellos. Lo voy a repetir, porque es un concepto que conviene ser repetido. Los países pobres no tienen economía. La economía los tiene a ellos, porque la economía es de los poderosos, de las multinacionales, de los monopolios, de las grandes potencias. No es de los países pobres, que son pobres porque no tienen realmente el poder fáctico necesario como para constituir una verdadera economía propia. Ahora, ¿qué tienen los países pobres? Tienen la política, y desde la política se pueden oponer a los países ricos, que son en última instancia esos que forman parte del imperio. El imperio occidental capitalista hoy lo forma Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Esos poderosos países lo que quieren es entrar en los otros países para hacer sus formidables negocios. Volvemos. 4. La plata dulce. El problema que tienen los economistas de Videla es que no pueden detener la inflación. La inflación se produce porque en realidad hay una contradicción fundamental entre la economía y la política del Estado de los genocidas militares. Estos constantemente siguen rearmándose y gastando millones y millones de dólares en equipos bélicos, porque insisten en que tienen una enorme guerra interna que vencer. Entonces esto, bueno, desalienta a Martínez de Hoz y la inflación sigue. Además, los militares comienzan a tomar préstamos para los que ofrecen grandes tasas de interés. La plata entra y ahí empieza la deuda externa a crecer vertiginosamente. Surge lo que se llama entonces la tablita. La tablita consiste en devaluaciones permanentes para poder bajar la inflación. No es una gran idea. Lo que ocurre entonces, el fenómeno que comienza es que toda la industria nacional se funde, pero que para aquellos que han logrado zafar, aparece un fenómeno maravilloso que Martínez de Hoz más tarde va a reivindicar y decir, gracias a mí, los argentinos pudieron viajar. Y en efecto, los argentinos viajan a Miami sobre todo. Esta es la época de la plata dulce.
película que recomiendo del año 82. Retrata lo que es la plata dulce. Había mucho dinero, porque entraba mucho dinero, pero no entraba de la producción, sino que entraba de pedir a los inversores extranjeros que hicieran penetrar el dinero en la Argentina, porque la Argentina pagaba tasas excepcionales, más o menos lo que pasa con Menem y los fondos buitres, ¿no? Ahora, uno se pregunta, ¿por qué aquellos que invertían en la Argentina no se preguntaban cómo la Argentina podía pagar tan altas tasas? ¿Había realmente detrás un desarrollo nacional que pudiera pagar tan altas tasas? ¿A dónde iba ese dinero? No se lo preguntaron. Quedaron deslumbrados por las altas tasas y fueron cómplices de esa miserable maniobra financiera, tal como los fondos buitres. Los argentinos, entonces, agobiados por la represión, por el conocimiento que tenían de la existencia de 340 campos de concentración, como ya había habido hasta 1979, lean el libro de Pilar Calveiro, Poder y Desaparición, los argentinos que ya venían motivados por haber ganado el Mundial, entonces con esa alegría ya incorporada viajan a Miami y ahí nace el DM2. Los argentinos, en un país quebrado por la economía y quebrado por la ética, viajan y tienen tanta plata que dicen, me gusta eso, deme 2. Y el argentino queda caracterizado como el tipo del deme 2. Yo en esa época escribía en humor y caractericé a esos argentinos como el argentino taiwanés, porque se ponían montones de negocios de mercadería berreta de Taiwán y era un negocio fabuloso vender eso a los que estaban deslumbrados con esos vidriecitos de colores. Entre tanto, el país va directo al desastre, porque ningún país vive, por supuesto, importando basura. Comienzan a expulsarse, a despedirse a los empleados públicos, a los cuales muchos de ellos se les pone un sello que dice potencialmente subversivo. Imagínense ustedes un pobre hombre que queda sin trabajo y encima se va a su casa con un sello que dice potencialmente subversivo, para que el terror a la falta de dinero y el terror a la inseguridad de su propio cuerpo vayan juntos. La deuda externa crece tremendamente y Martínez de Oz lanza el plan económico de apertura. Se abre el mercado interno para la penetración de todas las mercancías extranjeras. Así se aniquila la producción interna. Yo conocía mucho Munro en esos años y había montones de cantinas donde comían los obreros en el 74, 75, 73, 72. Después no quedó nada. ¿Se acuerdan cuando Alfonsín decía voy a subir las cortinas de las fábricas? No las subió, pero dijo eso porque Videla y Martínez de Oz las bajaron. Toda la pequeña empresa y mediana empresa que trabajaba en Munro y que le daba alegría y vitalidad industrialista a esa zona, se arruinó por la plata dulce y la tortura también que iban de la mano. A su vez, se reducen los aranceles a las mercaderías de importación. Son todos elementos de un mismo proceso, de un mismo país que va al acaso, porque además no se veía ninguna fuerza capaz de enfrentar al terror militar. Sépanlo, y lo voy a decir, se contaban cosas tan terribles como esta. Decían, ¿saben una cosa? Se encontró un camión frigorífico con 20 cadáveres desnudos de jóvenes colgados de donde se cuelgan las reses. Y esto producía un terror tremendo en la población del cual era muy difícil salir.
Le pido disculpas por haberlo contado, pero es necesario que todos sepamos hasta dónde había llegado el terror. Hasta luego. Chao.